Muchas bendiciones, queridos hermanos y amigos, seguidores, todos de mi canal de YouTube. Un día más les invito a que se suscriban, que compartan y también que toquen la campanita cada vez que tengan la oportunidad de hacer una oración o de vivir una enseñanza como la que estamos haciendo. Antes de comenzar, quiero invocar el nombre del Espíritu Santo para que me dé luz para poder llevar esta enseñanza a todos ustedes y que también le dé la luz del Espíritu Santo sabiduría a todos ustedes para que bendigan sus planes y sus proyectos, sus familias, todos y el entorno que le acompaña. En el nombre de Jesús lo pido para todos ustedes. Amén. Bien, mis hermanos, un día más vamos a seguir con esta enseñanza. Hace varias semanas que hemos comenzado y recuerda que habíamos hablado de lo que es oración, de lo que son las virtudes, los ángeles, y entre las virtudes hablábamos de la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. La pasada semana hablamos de la prudencia y hoy vamos a seguir con la justicia. La justicia es una de las 4 virtudes cardinales más importante, que consiste en dar a cada uno lo que le pertenece de forma justa. La persona que es justa es la que realiza la virtud de la justicia, así como la llamó Aristóteles, que como es la más sobresaliente de las virtudes, y la justicia no es más que igualdad, equidad, es hacer lo correcto, es valor jurídico, es tener piedad, facultad del derecho que debemos cumplir con ello, ley justa, y aplicar la justicia hace que la sociedad sea igualmente libre, igual que los hombres. Como la justicia es una virtud excelsa que viene del corazón recto y bueno del hombre, por supuesto, esta misma condición hace que el hombre pierda la confianza en la justicia que el hombre hoy día lleva en cuenta según la situación y la justicia que ejercen el mundo de los políticos y los poderes judiciales. La justicia debe ser la primera de las virtudes de que las instituciones sociales deben llevar a cabo, así como que es la verdad de los sistemas de pensamiento moral. La justicia conlleva a que la sociedad distribuya los recursos de forma equitativa entre todos los hombres de igual forma, pensando en los más necesitados o los más pobres. La verdadera justicia equilibra las cosas y es la virtud del ser humano. Todo ser humano tiene esa virtud de ser justo, pero debe lograr ser mejor cada día más para el bien común. La justicia hace a los hombres más libres y a las sociedades, por supuesto. Un ejemplo es que cuando el gobierno o los que gobiernan imparten la justicia de forma justa, el pueblo es más alegre y es más saludable y vive una vida cantando, como nos dice Isaías en 32:1-2. Miren, un rey reinará correctamente, con rectitud, y los gobernantes gobernarán con justicia. Cada uno será como un refugio contra el viento, como un refugio contra la tormenta, como arroyo de agua en tierra seca, como tierra, como sombra de un peñasco en el desierto. Miren lo importante que es esto. Si todos actuáramos de esta forma, la justicia fuera la virtud no que llevamos dentro, sino que la manifestamos dentro, y el progreso viene a darse en general para todos. Por tanto, seguimos que la justicia es una virtud fundamental del hombre, que el hombre justo y quien la lleva, que es justo, es aquel que tiene el hábito de hacer cosas precisamente justas
en la forma recta moral que se extiende tanto en el ambiente social como en el privado. Nos dice Aristóteles, que es filósofo griego, que la virtud es una virtud perfecta, mas no en lo absoluto, sino en relación con otro. También se piensa que muchas veces de que la justicia es la más sobresaliente de todas las virtudes. Hay un proverbio que nos dice que en la justicia se encuentra resumida toda virtud, y es una virtud perfecta porque precisamente es un ejercicio de la virtud perfecta. Es perfecta porque quien la posee puede conducirse virtuosamente con otros y consigo mismo. Y esto lo encuentra usted, esta frase o este párrafo, en la Ética a Nicónamo de Aristóteles, en el libro 5, en el tomo 2. La justicia, igual que la prudencia, la fortaleza y la templanza, que ya dijimos que son las más importantes, las virtudes cardinales, nos animan a vivir mejor y a ser más justos y verdaderos, de los cuales estos cuatro nos llevan a la sabiduría que nos da Dios. ¿Y qué es Dios en su justicia o la justicia de Dios? Bien, es una de las manifestaciones del mismo Dios, ya que Él es justo por naturaleza. La justicia está latente en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios precisamente. Y el sacrificio de Jesús en la cruz, ustedes pueden recordar que todos sabemos el sacrificio que hizo Jesús de ofrecerse para morir en la cruz por nuestros pecados para hacernos santos. Somos justificados ante la gracia de Dios y por Cristo que murió en la cruz, y somos justos por Él. Aunque no gozamos de la justicia y de sus beneficios aquí en la tierra, pero no la establecemos en nuestras vidas como debía ser. Sí podemos contemplar en las Escrituras que nos hablan de la justicia, y si nos damos cuenta que además de lo importante que es la justicia de Dios, este es el atributo de Dios en sí, que es la relación para llevarnos a la santidad. ¿Y qué pasa hoy día cuando se habla de Dios y su justicia? Se preguntarán ustedes también como yo. Se sorprende el hombre de oír que Dios es justo cuando él no acepta a Dios, o que Dios en realidad es la verdad absoluta en su naturaleza divina, y que su justicia es la perfección, lo cual se antepone a todo lo que viola la santidad o que viola el camino a la santidad que nos lo proporciona Cristo Jesús. La justicia de Dios ejerce una autoridad moral del mundo que actúa sobre el hombre que de forma justa, teniendo en cuenta en contra de su promesa de salvación, actúa de forma a veces o actuamos de forma equivocada o errada. Romanos 2, 6, 8 nos dice, a base de la justicia y el juicio, que el juicio justo de Dios, ¿quién dará a cada cual lo justo según sus obras? Los que perseveran en hacer el bien buscan la gloria, el honor y la inmortalidad, y estos recibirán vida eterna. Pero los rebeldes, los indóciles a la verdad y los dóciles a las injusticias, les aguarda la ira y la cólera de Dios. Recordemos que Dios es imparcial, o debemos tener en cuenta que Dios es imparcial y justo en todas las cosas, y nos deja conocer las formas de cómo ser justos y para llegar a la santidad, que es lo que su
propósito principal de Él y de Jesús para nosotros. Entonces, esas dos formas son la justicia distributiva y la justicia renumerativa, que para nosotros los que llevamos una religión y creemos en Dios, debemos tener en cuenta. La justicia distributiva es en la que Dios designa para que se ejecute la ley, para que se distribuyan las recompensas y los castigos. O sea, si llevamos una vida buena y justa y agradable a los demás, a nuestros hermanos, también para Dios, seremos recompensados. Y también seremos premiados de la forma que nosotros no actuemos, o sea, lo contrario. Y la justicia renumerativa es la que trata de repartir las recompensas de los hombres y los ángeles. O sea, Dios tiene esta forma. O sea, la última, la renumerativa, se van a repartir de acuerdo a su justicia divina entre los hombres y los ángeles las recompensas de Él para nosotros. Podemos ver en 1 Corintios 4:7 que nos dice, pues ¿quién es el que te prefiere? ¿Qué tiempo que hayas recibido de Dios? O que tú no hayas recibido de Dios. Y si lo has recibido, ¿a qué van a gloriarte como si no lo hubieras recibido? Este pasaje nos guarda de lo que es el orgullo y nos lleva a la humildad para que nosotros podamos recibir, por supuesto, la gracia de Dios un día. ¿Y qué decir de la justicia de Dios en la Biblia? Tenemos la Biblia, hay muchos libros que nos ayudan a la justicia, a ganar y buscar estas virtudes. Hoy día que hablamos de la justicia, pero la Biblia es la principal fuente de la justicia, no solamente la justicia divina, sino habla de la justicia de los hombres. Pues es evidente que se manifiesta a su pueblo a causa de la desobediencia. La justicia de Dios se nota desde los principios de los tiempos, que Dios hizo el mundo cuando la creación comenzó, con Adán y Eva, que le dio la oportunidad, que eran los primeros que iban a ser santos para nuestra santificación también. Pero por la desobediencia de ellos fueron echados del paraíso. Y Dios tuvo que juzgarlo, naturalmente. ¿Y qué decir del tiempo de Noé? Como ustedes saben, el tiempo del diluvio, que Dios eligió a Noé para que recogiera personas que quisieran salvarse de aquella tempestad tan monstruosa que acabó con el mundo, y también parte de los animales. Entonces, después también Dios juzgó las ciudades de Sodoma y Gomorra, también es una historia que todos la sabemos, que le mandó una catástrofe volcánica por su indolencia y su abominación. O sea que era tanto la corrupción, cuestión que yo quiero mencionar un poquito en este caso para hoy. Si nosotros no nos corregimos de tanta violencia y tanta corrupción que está viviendo el mundo, entonces podríamos llevar a que Dios hiciera justicia también de esta forma. No solamente vamos a achacar que la pandemia está siendo una forma como de Dios exigirnos, pero pongámonos en ese papel o en aquellas ciudades para que nosotros también podamos recogernos un poco y edificar nuestras vidas y practicar la justicia de lo que hoy estamos hablando. También fueron juzgados los egipcios y los israelitas cuando les envió las plagas de las serpientes. Podemos ver que en Génesis 15:14 dice, pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan y luego saldrán con gran hacienda. O sea,
que Dios desde un principio, desde el Génesis, ya nos habló de que la justicia debía ser practicada en todo momento con nuestros hermanos, con grandes, pequeños, mayores, cercanos o lejanos. Y donde podemos encontrar también la justicia de Dios desde un principio hasta la última parte del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la ley de los profetas, en los libros de la sabiduría, en las palabras de Cristo Jesús, en los evangelistas o en los evangelios, y también en los escritos apostólicos. Todo esto son medios o fuentes que nosotros podemos encontrar de cómo hablamos, cómo tratamos y conocemos de la justicia, cómo tratamos a los demás o debemos tratar. Mas muchos filósofos y pensadores de hoy día y de ayer también nos aconsejan. Se habla de la ira de Dios, siguiendo con el tema de la justicia de Dios, pero no es contra el hombre, sino contra el sistema de pensar que adoptan los hombres, los seres humanos en general. Pero la justicia es un tributo también, que la ira de Dios es parte de la ira de Dios, que muchas veces nosotros somos duros, lo que buscamos que la ira de Dios se presente y se desate sobre nosotros, y que ante sus ojos nosotros pecamos y hacemos lo que Dios aborrece. Y si no nos arrepentimos, entonces Dios desata su ira, por lo que también trae la justicia, lo que somos juzgados y sometidos a juicio, ya sea en la tierra. Ojalá que seamos en la tierra, no en el cielo. Y la ira de Dios aborrece todo lo que es injusticia. El Dios, dijimos al principio, es un atributo. O sea, la justicia de Dios es un atributo que busca la perfección o es la perfección divina. Ya que en el carácter de Dios no hay defecto alguno, jamás habrá ni hay en Dios. Y Dios nos da la oportunidad cada día más de crecer y seguir avanzando en lo que es la fe, en lo que es nuestra conciencia, en lo que son las virtudes, en lo que son los ángeles y qué es lo que debemos ganar. Y nosotros aprender y seguir creciendo para conseguir hoy día lo que estamos tratando hoy, el tema de la justicia, para ser justo. Y hablando de eso, le voy a dejar, como siempre, algunas frases de algunos pensadores, en este caso, sobre la justicia. Francisco de Quevedo dejó escrito: donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. O sea, que la verdad está reñida de un entorno a lo injusto. Si nosotros no entendemos esto, no practicamos la justicia, no tenemos el razonamiento para hacer justo, entonces somos tal vez ignorantes. Y Simón Bolívar nos dice: es difícil hacer justicia a quien nos ha ofendido. Sí, eso es verdad. Pero nos acordamos de las palabras de Jesús en todo momento cuando dejó sus escritos por medio de sus apóstoles y lo que reveló Dios a través de él, de que el que nos ofende debemos perdonarlo hasta 70 veces 7. O sea, es una forma de ser justo y somos justos con nosotros y luego con los demás. Dijo San Agustín: donde hay caridad no puede haber injusticia. O sea, si hay caridad, hay justicia. Donde no hay caridad, no puede haber justicia. Y eso es verdad. Primero debemos ser caritativos con todos.
La caridad también la vamos a tratar más adelante, que es otra virtud que muchas personas la poseen de forma natural. No todos somos privilegiados con eso, pero hay mucha gente que son bendecidos de tener caridad con todos, con los enfermos, con los más pobres, con los que tienen hambre, con todos. Otra frase de Albert Camus que dice: si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo, o sea, es difícil equilibrar estas dos, la libertad y la justicia. O sea, si un hombre fracasa en la justicia, también fracasa en libertad. O sea, no será justo, pero tampoco será libre jamás. Por eso debemos tener mucha cuenta con practicar lo que está en contra de la justicia o de las virtudes cardinales. Y Horacio nos dice: la justicia, aunque cojeando anda rara vez, deja de alcanzar al criminal en su carrera. Esto es, que a pesar de que la justicia a veces tarda en hacer la justicia, valga la redundancia, en juzgar a alguien, porque cuando alguien comete un error y nosotros decimos: ah, no, la justicia no sirve porque, mira, pasó el tiempo, pero no, la justicia llegará, se tarda, pero llegará el día en que descubre la verdad y qué es lo justo, y entonces llegará a hacer lo propio, vamos a decir. Víctor Hugo también nos dice que es cosa fácil ser bueno, lo difícil es ser justo. Fíjense ustedes, es mucha contrariedad y es duro, es difícil, porque la misma palabra de Dios, recordemos que los apóstoles, algunos, los seguidores de Jesús, los apóstoles no, los 12, no se fueron, pero la mayoría de la gente dejó a Jesús solo porque dijo: esta doctrina es muy dura. Así que no es cosa fácil ser bueno, o sea, no es justo, no es ser bueno, no es fácil ser justo tampoco, pero hacemos hincapié y hacemos lo posible y lo logramos. Y para terminar, San Francisco de Sales nos dejó esta frase: antes de juzgar al prójimo, pongámonos en él en su lugar y a nosotros en el suyo, y a buen seguro que será entonces nuestro juicio recto y caritativo. Esta es la que más me llamó la atención, por eso la dejé de último para cerrar este diálogo con ustedes, esta enseñanza, porque antes de juzgar al prójimo debemos ponernos en el lugar de él. Si alguien comete un error, no importa la forma que sea, el tipo de delincuencia que sea, entonces nosotros si pensamos, nos ponemos en el lugar de esa persona, porque hay que ver qué circunstancia, qué situación lo llevó a hacer eso, por qué lo hizo. Entonces, nosotros pensar en que podemos también caer, que pueden caer nuestros hijos, cualquier familiar, cualquier amigo, cualquier vecino. Y pensar en que lo justo es reservarse el pensamiento y decir lo que no debemos en el momento que no nos convenga, que Dios no cuide de decir lo que no debemos decir en el momento que no debemos decirlo. Y hacer como decía el mismo Cristo: decir sí cuando es decir sí, decir no cuando es no. Bien, mis hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de mucho provecho.